En el episodio de esta semana entrevisto al diseñador José Ramón Teixeira y su trabajo en Magma Sevilla, un espacio físico destinado al diseño ético donde ofrecen además alojamiento, herramientas y formación a aquellas personas y empresas que quieren que la ética sea uno de los pilares sobre los que construir sus productos y servicios digitales. Y precisamente por este motivo he traído a JR tanto a mi podcast como a mi escuela de Tribux, porque va a dar una masterclass de este tema sobre diseño ético y interfaces capacitantes el próximo 19 de abril. Y bueno, lo he traído porque uno de mis objetivos dentro de Píldoras UX es aportar valor a la comunidad a través de la enseñanza del diseño ético, inclusivo y sostenible. Así que espero que te guste este episodio y si te quedas con ganas de más, ya sabes que tienes mi escuela o también la escuela de JR de Magma Sevilla. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy aquí con José Ramón Teixeira del espacio Magma. Hola, ¿qué tal estás, JR? Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenas tardes. Y contaros que conocí a JR hace unos meses, creo que fue en octubre del 2022, que bajé a Sevilla a un curso que ofrecían junto con Luis Montero y Lucía Guillén de Z1, y era un curso sobre diseño ético en productos y servicios digitales. Y bueno, pues ahí que fui porque hay muy poco de esto. Entonces, ahí que fui, te conocí el espacio de Magma y a partir de ahí pues tuve claro que quería traerte al podcast, JR. Entonces, bueno, siempre me gusta pediros que os presentéis, así que te voy a pedir que nos cuentes sobre ti. Pues sí, mi nombre es José Ramón Teixeira. Trabajo como investigador y como diseñador. Tengo una empresa que se llama Upwelling y también soy junto a Carlos Tabasco y a Héctor Giner, una de las personas que fundamos Magma. Yo he trabajado durante muchos años en el diseño. Llegué al diseño a través del diseño gráfico como disciplina. Y después, bueno, he ido trabajando en diferentes capas del diseño estratégico, diseño de servicios, aunque la mayoría del tiempo, sí es verdad que lo que más me gusta es hacer investigación. Entonces, investigación de productos es lo que más me apasiona. Bueno, pues como él dice, está en el espacio Magma, yo porque vivo en Madrid, si no me acercaba allí también y estaría allí grabando este episodio contigo porque tenéis un espacio maravilloso. De hecho, pondré fotografías, perdón, anda que yo también, espera un momento. Pondré fotografías, del espacio en el artículo relacionado a este episodio. Y bueno, pues vamos a dar un saltito, después de decir el maravilloso espacio que tenéis allí cerca de Torneo en Sevilla, a lo que es el diseño ético, ¿no? Yo la verdad es que salí muy contenta de este curso y espero que lancéis más. Eso ya lo hablamos si quieres al final del episodio. Y quería que nos contaras qué es para ti el diseño ético. Te cuento un poco sobre Magma, sobre el espacio, si te parece, y después sobre el diseño ético. Venga. Nosotros en Magma somos el primer espacio, creo que de España, no sé si habrá muchos más, en el que apostamos por el diseño ético, ¿vale? Al final somos un espacio que ofrecemos alojamiento, ofrecemos herramientas y ofrecemos acompañamiento a personas, a empresas, a organizaciones y equipos que quieren que la ética sea uno de los pilares fundamentales sobre los que construir sus proyectos digitales. Entonces, tenemos un espacio de unos 800 metros cuadrados en el centro de Sevilla. Bueno, trabajamos con diferentes empresas para que incorporen la ética dentro de sus procesos de diseño. Y ahora sí, damos el salto. ¿A qué es para ti el diseño ético? Bueno, para nosotros el diseño ético es una rama de la ética aplicada. Y cuando hablamos de diseño nos referimos a diseñar productos, servicios y experiencias digitales de forma que se tenga en cuenta el posible impacto que pueden causar
en el contexto en el que son utilizados, tanto para usuarios como para personas que no son usuarias, pero conviven con esos usuarios. Al final es un tipo de diseño que tiene en cuenta la autonomía, las capacidades, la no explotación de vulnerabilidades. En definitiva, tiene en cuenta dentro de ese proceso cómo se diseña. En ese workshop que hicisteis, que era una parte práctica y otra teórica, y nos juntamos ahí un grupo de, no sé si Sí. unos 10 diseñadoras y diseñadores, pues ahí recuerdo que bueno, pues estaba como muy bien montado para esa explicación de cómo ir introduciendo esa ética en el diseño de productos digitales. Quería saber cómo se inició la idea, no sé si fue conjunta con Luis Montero y con Z1 o cómo se originó todo. Pues la verdad es que yo, tanto Carlos como Héctor, como yo, siempre hemos compartido esa visión del diseño que va un poco más allá del resultado, sino como una herramienta para mejorar la forma que tenemos de trabajar, de vivir, de relacionarnos. Yo en mi caso tuve la suerte de descubrir a Humberto Matas y la escuela H2I yo creo que hace 11 años, creo. Fue una de las primeras escuelas, si no la primera, en la que se enseñaba diseño centrado en las personas. Y sin saber muy bien qué era eso, bueno, yo estuve en Madrid durante un tiempo con compañeras y compañeros maravillosos, con profesores en su día también, como Humberto, como César Astudillo, como Marisa Guadarrama, Dani Juste, David de Prado, Irene Estrada, la directora Alicia Chavero. La verdad es que fue una época súper interesante porque ya te digo que fue de las primeras escuelas donde se planteaba esa disciplina diferente del diseño, que por aquel entonces era la centrada a las personas. Después estuve durante mucho tiempo trabajando, estuve en Londres, en varias empresas de investigación, de diseño y, bueno, a lo largo del tiempo lo que sí veíamos es que se estaban desarrollando disciplinas en torno a la conversión, al growth, a la gestión de productos, al product management, a la experiencia de usuario, pero que en la mayoría o en muchos casos lo que servían eran para acelerar y para hacer crecer procesos que tenían un impacto negativo en las personas, ¿no? Entonces, yo creo que le ha pasado hablando con compañeras y con compañeros del sector, creo que le ha pasado y le está pasando a mucha gente porque además recibimos, en los últimos meses estamos recibiendo currículum y correos de personas que se identifican mucho con el discurso que tenemos de diseño ético y con un hastío un poco de la forma de hacer las cosas dentro de la profesión, ¿no? Entonces, durante un tiempo tuvimos un proceso de reflexión y de repente, como siempre pasa cuando estás en ese proceso, surge una semilla que hace ilusionar, que te ilusiones un poco de nuevo, ¿no? En mi caso, yo tuve la suerte de descubrir a Luis Montero, que es una persona maravillosa y tiene una mente privilegiada y me ayudó mucho a entender cuáles eran... cuál era el proceso por el que estaba atravesando, ¿no? Me dio respuestas a muchas de las preguntas que tenía, ¿no? Entonces, después de hacer una de sus formaciones, pues le propusimos organizar una en Sevilla. Él vino con Humberto, organizamos una sesión, funcionó bastante bien y bueno, decidimos seguir un poco con ese proceso. Y bueno, este año ya lanzamos 3 cursos diferentes, cada vez tiene más aceptación y la verdad que en ese sentido la semilla fue un poco ese proceso, ¿no? De sentir que queríamos hacer algo con lo que nos sintiésemos a gusto, algo con lo que, sí, con lo que nos sintiésemos satisfechos cuando estuviéramos trabajando y en ese sentido esa es la línea que estamos tratando de seguir. Es un camino difícil porque al final sí es cierto que se está abriendo camino, ¿no? Y cuando toda la gente ha atendido a formaciones sobre growth, sobre CRO, sobre ahora inteligencia artificial, sería metaverso, nosotros decidimos apostar por esto y bueno, al final es una convicción, una cuestión un poco de visión por nuestra parte.
Y ojalá esa visión la tengan muchas más empresas, que no esté todo tan centrado en lo económico, ¿no? Y que también Mm. centrado en ayudar a las personas, más allá de intentar venderles un servicio, o un producto que cubra una necesidad que vaya un poquito más allá. Y ahí ya nos metemos en un término que a mí me explotó un poco la cabeza cuando hablasteis de Sí. que son, Sí. las interfaces capacitantes. Cuéntanos qué es esto. Mm. Pues sí, la verdad que cuando trabajamos con Luis, que hemos tenido como varios procesos y varios proyectos, una de las preguntas de las que partíamos era un poco la de, ¿pueden mejorar las interfaces digitales en la vida de las personas? ¿No? Entonces, bueno, al final cuando pensamos en interfaces, pensamos en los roles que tiene la interfaz, una que es la de traductor entre el usuario y el código que está detrás de la interfaz, y la otra como ese mediador que hay entre la máquina y las personas. Y bueno, en realidad hace de mediador porque limita lo que puede y lo que no puede hacerse, ¿no? Al final nosotros, como te comentaba antes, buscamos un proceso en el que incorporar la ética que sirviese para aumentar las capacidades, ¿no? Entonces, como respuesta a esa pregunta inicial que nos planteamos de ¿puede una interfaz mejorar la vida de los usuarios? La respuesta a la que llegamos era que sí, si estimula sus virtudes y sus capacidades. Se está planteando un diseño actualmente en el que muy poca gente se plantea si el producto que tú estás diseñando y que estás desarrollando sirve para aumentar las capacidades. Bueno, nosotros planteamos ese enfoque un poco diferente. Es decir, nosotros los productos y servicios o experiencias digitales con las que trabajamos, tratamos tanto en el proceso de investigación como en el proceso de diseño, el proceso de desarrollo, que sirvan para potenciar esas capacidades y esas virtudes. Y aquí ya entramos también porque hablabais de que hay distintos marcos éticos a los que tener en cuenta. También digo aquí quien los esté escuchando que bueno, tendrá que hacer tu curso. Pero cuéntanos un poquito, porque claro, adentrarnos ahora en todos estos conceptos y aterrizarlos es difícil, pero al menos que las personas sepan un poquito qué marcos éticos pueden tener en cuenta cuando están diseñando también. Sí, mira, al final un marco ético no deja de ser un conjunto de principios y valores que son los que te orientan o te guían cuando tienes que tomar una decisión, ¿no? Al final hay muchos marcos éticos, pero los más conocidos podrían ser el utilitarismo, el relativismo, el consecuencialismo. Al final es pensar un poco si tomas las decisiones porque benefician al mayor número de personas, si lo tomas porque tomas decisiones en función de los resultados, más que seguir un marco teórico, un marco ético, al final lo que nosotros utilizamos, los diferentes marcos teóricos, es para establecer procesos de reflexión. Si quieres, vamos a poner un ejemplo práctico. Hace pocos días veía un post de LinkedIn que me pareció súper interesante, que generó muchísimas reacciones. Y era uno en el que una compañera del sector exponía que una plataforma de reparto de comida, no voy a decir el nombre, a domicilio, había despedido a mucha gente del equipo, ¿vale? Y pedía un poco ayuda a compañeros y compañeras del sector para, bueno, si podían ayudarles a encontrar trabajo. Hubo una respuesta que me llamó mucho la atención de una persona que además conozco de hace poco, tiene una agencia de data y me hablaba un poco, le venía a decir que él no vio eh, esa, esa solidaridad con las personas que estaban trabajando como rider cuando exigía la legalización de sus derechos o tampoco cuando teóricamente se están contratando personas sin papeles, personas extranjeras. Se estableció un debate súper interesante y a mí me pareció súper interesante porque al final ahí lo que se está planteando es que los equipos de diseño, muchas veces de desarrollo, no son conscientes del impacto que tienen en
las personas que usan sus servicios, ¿no? Entonces, me pareció fascinante cómo en torno a ese debate surgía gente que defendía, bueno, pero es que ellos son solo diseñadores, que es uno de los posts que tenemos en Mamma LinkedIn. Yo solo soy diseñadora, yo solo soy ingeniera, ¿no? Uno de los problemas, de los principales problemas que ha tenido la ética durante mucho tiempo es cómo asignamos responsabilidad, ¿vale? Hablo en entornos digitales, ¿no? Cuando tú construyes un puente, pues, si se cae, supongo que habrá sido un problema de la arquitecta o del arquitecto, de la ingeniera o del ingeniero que haya tenido un error de cálculo en los datos, ¿no? Pero cuando hablamos de productos digitales, ¿cómo evaluamos el daño que ocasionamos, ¿no? Al final, nosotros siempre hablamos que los productos digitales tienen que tener estructuras que soporten esa capa ética. No nos vale de nada que tengas un código ético, como muchas de estas empresas tienen, si en tu día a día con hechos demuestras que tu producto digital no es ético, ¿no? Entonces, hay otro caso que también yo creo que es bastante relevante y es el de Reddit. Reddit hace un tiempo, de hecho se hizo un documental en la BBC que se llama Trading with Nudes, traficando con desnudos. En un subforo de Reddit descubrieron que había personas, hombres, que estaban traficando con fotos de mujeres desnudas que habían subido parejas y demás, ¿no? Se hizo un reportaje porque Reddit, a pesar de, lógicamente, tienen su política de uso del producto, que tienes que hacer un uso ético, al final lo que demuestra un poco esto es que los productos digitales no están preparados para tener una responsabilidad sobre sus posibles consecuencias, ¿no? De hecho, sale en el documental esta persona hablando sobre las consecuencias que tuvo para ella, porque ella lo denunció, no retiraba las fotografías hasta pasado un tiempo, en fin, fue al psicólogo, en fin, muchos problemas que cuando lo ves eres consciente, visibilizas esos problemas que tienes cuando desarrollas un producto, ¿vale? Y nosotros planteamos, ¿no? ¿Quién es el responsable de reparar ese daño? ¿Es el ingeniero, la ingeniera, es la diseñadora, es la persona de marketing, de desarrollo de negocio, la empresa? Al final estamos viendo que hay una impunidad por parte de las empresas porque no tienen ninguna responsabilidad y al final ellos saben que, o sea, lo sencillo aquí es decir, tienes que hacer un buen uso del producto, ¿vale? Y si no, ¿quién ha pensado los posibles usos? Hay una herramienta que nosotros solemos utilizar que es súper interesante, que la utiliza también Zenith Boyles, que es el autor de un libro que se llama Future Ethics, que está bastante bien, lo recomiendo. Y él habla de antipersonas, ¿no? Hablamos de personas y él propone el utilizar antipersonas, ¿no? Esas antipersonas, que son las personas que no queremos que utilicen nuestro producto, nuestro servicio, y ponernos en esos casos negativos de uso del producto. A lo mejor si se hubiera utilizado esa herramienta y se hubiera visto ese mal uso, a lo mejor se podría haber diseñado el producto para ese mal uso, ¿no? Al final nadie piensa cuando estás diseñando un user flow, un journey o un blueprint, tú no estás pensando en ese tipo de casos de uso. Todo el mundo piensa en el jobs to be done. Al final es lo típico, ¿no? Pero ¿por qué? Porque al final las empresas están mucho más centradas en las agencias y los estudios de diseño de productos digitales están pensados para optimizar los procesos. Cuanto menos tiempo pasen pensando en un producto, mejor. Tú tienes tu sistema de diseño en Figma, eso lo convierte en un producto, pero en realidad no estás pensando, de hecho, muchos estudios no tienen ni esa capa de investigación de usuarios, ni salir a la calle, lanzar un producto sin haber pateado la calle, sin saber el posible impacto. Entonces, eso es algo que solo pasa o que pasa mucho en el sector digital. Al final, cuando nosotros establecemos un paralelismo con el sector agroalimentario, a nadie se le ocurre decir, voy a lanzar este producto a ver si la gente le gusta y ya, pero ¿en qué condiciones higiénico-sanitarias? ¿Y si se envenena? ¿Y si se muere? ¿Y si le pasa algo? No siendo tan drásticos, pero en realidad cuando lo hacemos con productos digitales cada vez más barato, desarrollar o diseñar productos digitales. Ahora con todo el hype de la inteligencia artificial, no sabemos dónde nos va a llevar, pero en Claro. realidad casi nadie se para a pensar o sea, construye tu producto en 3 días y las consecuencias.
claro. Nadie se para a pensar en eso. Cuando hablamos y vemos mucho, el otro día comentaba en uno de los foros de aquí de Sevilla, unos premios que había de startups y demás, y preguntaba, ¿hay algún tipo de criterio ético dentro de la valoración de esos premios? Una de las startups era de implantes en la piel, de gatos, en fin. Nadie se plantea qué consecuencias puede tener eso. De hecho, se ve, al final hay muchos productos y servicios que han recibido premios de una moralidad cuanto menos dudosa. Entonces, no sé, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo cuánto estamos tardando en incorporar criterios de valoración ético tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Yo creo que es algo que vendrá un poco desde arriba y desde abajo. Sí, ponía por ahí también la referencia de estudio, el de Elderman, en el que hablaba que no sé si era un 58 o un 60% de las personas cada vez más compran en función de sus valores, de sus principios. A nivel de atracción de talento, me parece otra apuesta súper interesante. Al final la gente quiere trabajar en sitios en los que cuando termines tu jornada laboral y te vayas a casa digas, bueno, yo creo que algo bueno he hecho. Claro, de hecho, cuando Entonces, sale el listado de startups unicornio, una de las cosas que ponen o sea, que uno de los primeros criterios que buscan o que ven es cuántos millones de dólares o de euros tienen de inversión. Pero no veo ningún criterio que sea, ¿este producto ayuda a la sociedad o no ayuda a la sociedad? Porque creo que, si eres unicornio también deberías de estar ayudando, ¿no? sí, o sea, comparto totalmente esa visión. Hay una filósofa que se llama De la Cortina, que fue de las pioneras en España en estudiar la relación entre la ética, las empresas, y ella tiene una frase que define muy bien esto, y ella dice que una empresa ética es un bien público, y es un bien público porque crea valor. Para mí una empresa digital ética es otro bien público, y son empresas porque crean valor. Y al final o sea, creo que hay que invertir en ese tipo de empresas, ¿no? Al final yo creo que incluso para las ciudades a nivel de posicionamiento estratégico, me encantaría ver una ciudad que dejase de apostar por ser el Silicon Valley de turno y se convirtiese en la sede del diseño ético, de la tecnología ética. Eh, Creo que al final facilitaría mucho las cosas también. Que alguien apueste de verdad por ver un fondo de inversión que solo se dedica a productos éticos, por ver un espacio que solo dedica a diseños éticos. Al final se trata un poco de apostar por eso, porque es necesario, ¿no? Al final estamos un poco cansados de ver siempre, no sé, por lo menos yo, ¿no? Me ha pasado últimamente no te metes en Drive, o te metes en los premios muchas veces de productos digitales de diseño y, bueno, es que no, al final son todos prácticamente iguales, tienen ahora muchas ilustraciones, no sé, sigue un poco la tendencia de turno, pero en realidad cuando te pones a escarbar un poco sobre, y yo lo he hecho con algunos, ¿no? De seguir un poco cuáles son los permisos que dan, cuáles son a nivel de librería de componentes, qué componentes utilizan, si utilizan patrones oscuros o no, si utilizan... En fin, hay un montón de cosas que cuando te pones a investigar un poco dices, madre mía, y que este producto, este servicio haya tenido un premio, no sé, deberíamos premiar muchísimo más aquellos productos y aquellos servicios, aquellas experiencias digitales que de verdad apuestan por tener una componente ética, ¿no? Y hablando quizá, porque uno de los motivos de que quizá todos estos productos digitales de los que estamos hablando no tengan en cuenta en el diseño de la experiencia, pues el que sea un diseño ético, creo que también viene de que las escuelas no lo están enseñando. ¿Qué crees que está pasando a nivel de enseñanza en España? Pues yo creo mi análisis un poco de esto. Sí, es verdad que Luis sí da clases en algunas escuelas y en el Instituto de Empresa, creo también. Interesa, es un tema que interesa, pero sí es verdad que en general, cuando pensamos un poco, cuando se puso de moda hace un tiempo, lo que decía antes, ¿no? Se pone de moda la experiencia de usuario, venga, curso de experiencia de usuario. Al final es el sector un poco el que lidera ese tipo de... Cuando surgió toda la esta meta nueva disciplina de CRO, de growth y demás,
a todas las empresas a hacer roll growth, ¿no? Al final el sector es el que demanda un poco. Para mí esto tiene que venir por parte del sector, por parte de... Yo creo que como diseñadoras y como diseñadores tenemos ciertos poderes, pero como colectivo tenemos muchísimo más, que sea una demanda real del sector. Nosotros en Magma uno de los proyectos que teníamos era el análisis por entender cuál es el rol de la ética en las empresas de productos y servicios digitales. Lanzamos un cuestionario hace un año y pico. Y no sé si el 8 o el 10% de las empresas tienen algún tipo de inversión o de formación relacionada con la ética, ¿no? Entonces les preguntamos, vale, ¿qué principios utilizáis entonces a la hora de tomar decisiones? La rentabilidad, el dinero, en la mayoría de los casos. El impacto muchas veces ex ante, evaluar un impacto ex ante es complicado, pero sí puedes utilizar ciertas herramientas que te ayuden a entender o a comprender el alcance de esos posibles impactos, ¿no? Entonces, para mí, las escuelas no lo están enseñando porque ahora mismo no es una demanda. Sí es verdad que vemos ya como ciertos indicios de que eso está cambiando, ¿no? Al final, a nivel internacional, y hemos contactado, bueno, tenemos pendiente una entrevista con Harry Bingul, el que acuñó el término de los backpackers, en fin, con gente a nivel mundial que está trabajando en este tipo de iniciativas relacionadas con el diseño ético y cada vez vemos que se impone más, ¿no? Pero yo creo que por lo que te decía antes, porque cuando estudias un poco los barómetros, los estudios estos de opinión a nivel mundial, cada vez estamos más concienciados con este tipo de productos que respetan un poco más. Y no hablo ya de sostenibilidad a nivel ambiental, que sería abrir una puerta también demasiado grande, sino simplemente que un producto digital con el que te relacionas respete un poco tu autonomía y tus capacidades, ¿no? Esta semana recibí un mail de una empresa, tampoco diré su nombre, agente digitalizador, ¿no? Y bueno, total, que me ofrecía una serie de servicios con Magma, con no sé qué. Nunca jamás me he suscrito a su newsletter y ahora para darme de baja me tenía que introducir el correo y además me enviaba un correo que tenía que confirmar, ¿no? Un agente digitalizador, ¿no? Es decir, si es el tipo de digitalización por el que estamos apostando, yo desde luego a mí no me gustaría. Entonces, no sé, no creo que cueste tanto. Al final, uno de los problemas que nosotros hemos identificado es esa barrera de la que te hablaba antes, ¿no? Esa distancia entre la academia, el pedestal en el que está muchas veces la ética, la investigación y algunas veces las ciencias sociales, ¿no? Y la práctica. Nosotros en nuestro caso lo que tratamos es más de democratizar, por decirlo de alguna manera, esa práctica que tiene que estar en todos los procesos de diseño. No puede ser que se construya un producto o un servicio digital sin tener en cuenta el impacto que puede tener en todo usuario. O sea, no lo concibo, no concebimos el diseño de otra forma. Entonces, cuando la gente empieza a demandar eso, cuando los profesionales del sector empiecen a valorar eso y sobre todo de lo público también, me parece increíble que no se incluyan criterios de diseño ético en productos, servicios y experiencias digitales. Sé que es cierto que en Aragón hay un equipo que está trabajando bastante bien en lo público en ese sentido, a nivel de diseño de servicios por lo menos. Desconozco si a nivel ético también incluyen algún tipo de criterio, pero que al final va a llegar, o sea, va a llegar porque la gente demanda, hay un sobreexceso de mucha agresividad también a nivel digital, ¿no? Cómo utilizan, como decía antes, la librería de componentes está muchas veces pensada para que tomes decisiones de forma impulsiva. Los call to action son súper agresivos, como... No sé, creo que muchas veces lo hablaba con Héctor esta semana. Creo que nosotros vemos un espacio de oportunidad súper interesante para productos en el que ese engagement se logra, en el que esa rentabilidad también se logre porque los usuarios valoran ese respeto, ¿no? En el campo del branding igual sería algo parecido a Patagonia, ¿no? Una empresa que no ha apostado por ser tan agresivo, sino como su estrategia ha sido una serie de principios y valores que la han posicionado como un referente, ¿no? No sé, yo creo que hay oportunidades para hacer las cosas de forma diferente y a nosotros nos hace mucha ilusión poder compartir un poco nuestra visión y aprender de todas las personas que en su día abrieron camino también en este campo.
Pues sí, pues ya para ir cerrando, tenía una última pregunta, que era que si crees que en el futuro en ese famoso framework del doble diamante estará Mm. incluida la ética o si, tendremos que crear un nuevo framework. Yo creo que dentro no sé si de la doble diamante o hay muchos, al final hay muchos enfoques, ¿no? de diseño, pero sí estoy convencido de que, no sé si la ética, pero el impacto de los productos y servicios digitales en la vida de las personas se tendrá en cuenta de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, es muy difícil porque tendemos un poco a iniciativas por ahí del Ethical Canvas. O sea, al final, eh, es difícil porque cuando entras en un terreno que a veces es denso y te cuesta entender algunas de las cosas que están pasando, la forma de simplificarlo muchas veces es un Canvas, ¿no? Cuando quieres, reduces un poco la profundidad de ese análisis para que llegue al mayor número de personas posible. Pero de alguna manera, nosotros estamos convencidos de que, no sé, probablemente sea una herramienta, acabará siendo, no sé, un plugin de Facebook. Era lo que hablamos, un plugin de firma, perdona, lo que te decía antes, que otro de los ejemplos que trabajamos nosotros y hablamos en el curso es el de NutriScore, ¿no? NutriScore es un sistema de etiquetado frontal de alimentos en el que cuando tú vas al supermercado, a mí me encanta el colacao y los dulces, ¿no? Yo veo la etiqueta y digo, me voy a comer una E como un piano, pero sí es verdad que soy consciente de eso, ¿no? En el sector digital eso no pasa porque tú no sabes si un producto digital es seguro, es saludable. A mí me encantaría, estamos trabajando en una herramienta que se llama Ethics Score, que lo que trata un poco es de establecer un cierto paralelismo con el Nutri-Score, ¿no? Es decir, cuando tú te metes en un producto digital, tiene una A, una B, una C, una D, una E, ¿no? Es sano, es seguro, es saludable, por lo menos que lo sepas, ¿no? Porque al final eso nos ayudaría a tomar decisiones informadas. Creo que casi todas las redes sociales tendrían un score bajo, ¿no? Sí, a ver, sí, está claro que hay muchos productos digitales y además como te decía, con esta disciplina también del diseño de comportamiento, del behavior design, es como, no sé, hay muchísimas disciplinas que, como te decía antes, están muy, muy centradas en la conversión y en vender más, ¿no? Entonces, no sé, ese enfoque un poco que planteamos nosotros, pues al final para nosotros, obviamente, siempre planteamos productos y servicios rentables a nivel económico, ¿no? Yo creo que ese debate que se estableció muchas veces, esa dicotomía, esa falsa dicotomía entre ética y empresa o rentabilidad, para nosotros, desde luego, o por lo menos nosotros no la compartimos. Nosotros queremos productos éticos y rentables. Bueno, voy a dejar todos los enlaces de lo que has ido comentando en el artículo relacionado a este episodio, pero si alguien de mi comunidad desea hacer el curso que yo hice, el que yo hice fue presencial en Sevilla, no sé si pensáis sacar algo a nivel digital para quien esté en otras zonas de España o fuera. Sí, este año tendremos varias ediciones de diseño de interfaces capacitantes con Luis Montero. Haremos presencial y remoto. Tenemos otro sobre cómo transformar esos marcos éticos de los que hablamos antes en soluciones prácticas de diseño. Y habrá otro sobre cómo crear y liderar productos digitales éticos. Entonces, bueno, os animamos a que entréis en la web de Magma, o nos escribáis, os paséis por aquí, charléis con nosotros. Las puertas están abiertas, las físicas y las digitales, para todos los que queráis pasar por aquí. Muy bien, y yo también os invitaré a mi escuela de Tribux a que deis una charla de esto, que me encantaría. Y, Claro. y bueno, pues muchísimas gracias, JR. Espero verte pronto por Sevilla. Sí, cuando quieras, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Emma. Venga, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.